en Tito capítulo 1. Estamos desde los versos 11 al 16, llegamos hoy al versículo 16 con el fin de finalizar el primer capítulo. Vamos entonces a leerlo nuevamente todos conmigo, desde el versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndolos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a ver. Amado Dios, estamos muy agradecidos contigo porque nos permites una vez más estar reunidos como iglesia y poder tener la posibilidad de estudiar tu palabra. Rogamos para que en este día tú nos guardes y permitas que nuestra mente y corazón estén dispuestos a escuchar tu palabra. Permite que estemos atentos a ella y que no haya ningún organismo distractor entre nosotros, sino que por el contrario, siempre estemos atentos, alertas a lo que tu palabra enseña, de tal forma que lo podamos poner en práctica y podamos de la misma manera ser edificados cada uno de nosotros en lo que tu palabra enseña. Gracias te damos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada estábamos terminando el versículo 15, cuando habla de que los hombres que no son sanos en la fe, que son apartados de la verdad, están con su mente y su conciencia corrompidas. ¿Sí? Una muestra de la corrupción de la conciencia y de la mente es lo que dice el versículo 16. ¿Sí? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y tristemente, hermanos, tenemos que decir que esto es algo que pulula en la sociedad moderna. Pero noten que cuando Pablo le escribe esto a Tito, se lo está diciendo porque lo está viendo allá en ese entonces, y estamos hablando de casi 2000 años al respecto. En este momento, esto ha sido la constante en la gran mayoría de iglesias cristianas. Hombres y mujeres que profesan ser hijos de Dios, pero que su comportamiento, su forma de hacer las cosas, su forma de hablar, muestra que está totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y a esto, ustedes y yo tenemos que prestarle mucha atención, porque desafortunadamente, déjenme decirle, podemos caer muy fácilmente en esa tendencia. Muy fácilmente. Satanás es muy sutil en ese trabajo que hace, que para él es perfecto, en hacernos ver que lo que estamos haciendo no es malo. Ay, pero también, cuando usted está haciendo algo malo y de pronto el Espíritu Santo le redarguye, haciéndole caer en cuenta de que lo que está haciendo no está bien, no escucha la otra vocecita que le está diciendo: tampoco. Eso no es para que usted se exagere. Usted también tiene derecho. Las caricaturas nos han mostrado esa pelea entre el bien y el mal con dos angelitos.
¿cierto? Un angelito al lado derecho y un diablo al izquierdo, donde el angelito está diciéndole no lo hagas y el diablo está diciendo hazlo, hazlo. Así lo muestran las caricaturas, ¿sí? Pero déjeme decirle que aunque sea caricaturesco, es lo que sucede todo el tiempo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros tratando de hacernos ver que lo que hacemos no es correcto, que lo que pensamos no conviene, que lo que vamos a decir no edifica. Pero el enemigo todo el tiempo está diciendo, usted también tiene derecho, usted también puede hacerlo, como todos los demás lo hacen y nada les pasa. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está Pablo diciéndole a Tito aquí. Dice, Tito, mira, algunos van a decir que son de Dios, algunos van a decir que conocen a Dios, algunos van a decir que son hijos de Dios. Pero el Señor también fue muy claro en ese aspecto. Y dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en mi santuario. En aquel día diréis, Señor, en tu nombre hicimos tales y cuales cosas. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y si es el mismo Señor el que está poniendo como base esto, de que algunos se van a hacer pasar entre nosotros como si fueran de nosotros, es porque es algo supremamente delicado, hermano, a lo que usted y yo tenemos que prestarle atención. Mire, tristemente, a veces caemos en una confianza suprema en los demás. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso, usted y yo tenemos la necesidad de empezar a recapacitar nuestra confianza en los demás. ¿Sabe? A veces vamos a encontrar a personas que se muestran como nuestros mejores amigos. ¿Sí o no? Pero el día menos pensado, ese que se mostró como su mejor amigo, da la puñalada por la espalda. Bien lo dice un conocido refrán, y lo dice con el propósito de hacernos ver algo que la Escritura dice también: no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo en su palabra con respecto, digámoslo así, o que valide ese refrán? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Se da cuenta? El problema es nuestra confianza extrema en los demás seres humanos. Es que nosotros creemos que nadie nos va a fallar. Y sabe, hermano, no le digo esto con el fin de que usted piense que tenemos que ser, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se le llama? Desconfiados de todo el mundo. No se trata de vivir en una extrema desconfianza, pero sí se trata de no esperar nada de nadie. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es esperar que alguien vaya a hacer esto, porque es que yo siempre, o él siempre, o aquel siempre.
le he servido, le he ayudado, esa persona es la que más fácilmente se va a ir en contra tuya. Y sabe, lo triste de este asunto es que cuando nosotros estamos en esa condición de estar esperando de los demás que hagan con nosotros algo bueno, siempre vamos a terminar sufriendo las consecuencias de haber puesto nuestra confianza en quien no era. Y esas consecuencias son dolorosas. ¿Sí? Mire, usted me dirá, no, pastor, pero eso es muy exagerado. Le digo lo siguiente. Mujeres, ustedes confían en sus esposos, ¿cierto? Así usted me haga caras allá y me diga, déjeme decirle que lo que usted menos espera es que un día su esposo le salga con una cosa que usted nunca esperaba. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mañana o esta noche cuando lleguemos a casa yo le digo, señora Nina, no más, me cansé, me aburrí, me voy? Póngase usted en ese lugar. ¿Cómo se sentiría? Aquellas que me dijeron, no, yo no. ¿Se da cuenta? Anoche cuando íbamos para la casa, salimos a dar una vuelta con mi esposa por ahí, cuando íbamos para la casa, había una pareja en plena mitad de la avenida 1 de Mayo. Ella subida en el andén, él parado en la carretera, y ella reclamándole con lágrimas. No sé, no alcancé a escuchar si le estaba diciendo que no se fuera o algo así, pero ahí estaba la situación. Y chille. Ella le decía que por qué le había hecho eso a ella, que por qué a ella. Ah, mire, ella sí escuchó. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Eso sucede cuando usted y yo tenemos nuestra confianza puesta en la otra persona. ¿Qué pasaría si Marta llega hoy en la tarde a la casa con José y le dice, ¿sabe qué, José? Agarra un motete y se va porque esta es mi casa, aquí están mis hijos y me conseguí otro marido. ¿Qué haría José? No se queda en marido. ¿Sí? ¿Qué haría Margarita? ¿Ven? ¿Qué nos muestra eso? Que nosotros estamos esperando que no nos pase eso nunca. ¿Sí? Siempre estamos pensando en eso, que no nos vaya a pasar. Es más, para que podamos, de pronto nos salgamos de del área conyugal. ¿Sí? Salgámonos del área conyugal y miremos más hacia afuera. ¿Qué pasaría si ahora que usted llegue a su casa en las horas de la tarde, los que se quedan conmigo hasta acá, hasta por la tarde, y llegamos a la casa y encontramos que en la cuadra solo nuestra casa se cayó? Solo la casa mía.
La casa suya se cayó. ¿Cómo se siente? ¿Mm? Ahora, aprovechando el testimonio de Luz Helena, ella tenía una sospecha, ¿cierto? Pero honestamente, ¿cómo se sintió cuando su amiga, que no debió haberlo hecho, porque en eso tenemos que tener también claridad, ella no debió meterse en ese asunto, ¿qué pasaría si Luz Helena está en su trabajo, lo más de confiada, y el día 30 de mayo, cuando ella llega juiciosa a hacer su trabajo, termina su jornada laboral y le dicen: señora Luz Helena es solicitada en la administración o en recursos humanos? Suena por ahí: ¡ding dong! Atención, señora Luz Helena, es solicitada en recursos humanos. Y Luz Helena va. ¿Qué pasará? Y encuentra al jefe de recursos humanos, porque ya ni siquiera es el gerente el que le dice a uno, sino que el jefe de recursos humanos dice: ahí le dejaron. Y Luz Helena empieza a leer y le dicen: señora Luz Helena, apreciamos mucho su trabajo desarrollado en nuestra compañía, pero nos place también decirle que a la fecha de hoy su trabajo queda cancelado. ¿Cómo se siente usted? Pues de hecho, en el momento en que la compañera me dijo, pues me dieron ganas de llorar, como cosa rara, ¿no? Pero, pues porque uno siempre tiene su confianza en el trabajo. ¿Ve? Y ese ha sido mi talón de Aquiles, el trabajo. ¿Se da cuenta? Entonces, no, pero es que, ¿cómo me van a echar a mí si yo soy la persona que me he esforzado, he hecho tales? ¿Por qué a mí? No, yo sí lo vi como que el enemigo, porque yo estaba trabajando, yo estaba muy dispuesta a trabajar, a predicar, a decirle a muchas personas, y a él no le gustó, entonces quería quitarme eso. ¿Ve? Pero eso es lo mismo que pasa en la vida cristiana cuando hay personas en las que de alguna manera nosotros ponemos la mirada como creyentes, y el día de mañana esas personas nos salen por ahí con una bien rara, y lo primero que usted dice es: ¿y yo que la tenía como amigo? Si se fue. Pongamos el caso, ¿sí?, de este Pechito. Llegó a la casa por la tarde y le dijo: señora Nina, me aburrí, me voy, hasta luego. Y ella llega aquí el próximo domingo y dice: hermanos, el pastor se fue y nos dejó. ¿Cómo reaccionan ustedes? Porque no solo la de aquí a ella. Fue el rebaño. ¿Cómo se comportaría ese rebaño? ¿Cómo se comportarían ustedes si el próximo domingo llegan aquí y encuentran que el pastor no está y la señora Nina está a moco tendido chillando porque el pastor también se fue y la dejó a ella? ¿Cómo reaccionan? Perdón, me emociono. ¿Cómo reaccionan ustedes ante una situación de esa? Inmediatamente imagino los pensamientos allá. Eso se veía venir. Claro, es que vea. Tal vez algunos empezarán: "Ve, ve. ¿Y ahorita qué vamos a hacer?".
¿Sí? Muy seguramente esa será la actitud de algunos. Pues yo ya no vuelvo porque imagínense. Otros tomarán esa actitud. No, pues si se fue el pastor, pues también me voy. Si el pastor se fue y nos dejó abandonados, yo con qué ganas voy a seguir. ¿Se da cuenta? ¿Y eso qué nos mostraría? Tenemos la confianza puesta en En el hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, mire lo que dice Pablo aquí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Si ustedes ven una situación de esas, podrían decir que yo era un seguidor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar las razones de por qué el pastor se fue. ¿Sí? Y fue que él puso un aviso en el internet que decía: cambio señora de 40 por 2 de 20. Y la consiguió. Hubo quien le hacía el cambalache. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces le daría: no, pues claro, se fue detrás de las faltas de las otras. Se volvió un viejito verde. ¿Ve? Por esa razón es que nosotros tenemos que tener muy en claro que aquella persona a la que yo llamo mi hermano, aquella persona que me da testimonio de Dios, sea una persona que verdaderamente sigue a Dios. Mire, hermanos, desafortunadamente en la gran mayoría de iglesias sucede eso. Y no hablo específicamente que suceda con los pastores, porque también pasa, pero sí vemos que pasa muy a menudo entre los miembros de las iglesias. He conocido muchos casos de líderes de la iglesia que eran hombres firmes, fuertes dentro de la iglesia, y de un momento a otro se enamoraron de la esposa del otro hermano de la iglesia y se fueron con él. Y el problema es, ¿se da cuenta? Mostraban ser creyentes, mostraban ser seguidores del Señor, pero sus actos mostraban lo contrario. Ahora, hay que tener algo muy presente. Pablo está diciendo: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y hay que tener en cuenta, muy presente aquí es esto: una persona como esa que Pablo está mencionando, es una persona que va a decir que es de Dios, pero que su comportamiento diario, constante, con los demás, muestra que no lo es. No es alguien que de un momento a otro comete una desfachatez y se va, sino alguien que dice, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo loco. El pastor está hablando de no robar, ¿sí? Y el hermanito ahí sentado dice: sí, no hay que robar, pero él se le robó la Biblia a 3 de la iglesia. ¿Sí? El pastor está hablando de no ser mentiroso y él dice: sí, pero con su cara está mostrando que mentiroso soy. Es una persona que todo el tiempo está yendo en contra de lo que dice la Escritura, a pesar de decirse cristiano. Vamos a poner de esta manera:
¿estará bien que un cristiano pida prestado y no pague? Eso me muestra una verdadera cristiandad. ¿Estará bien que un verdadero cristiano todo el tiempo esté haciendo cosas indebidas? Yo creo que no. ¿Estará bien que un verdadero cristiano esté siendo boquisucio? Que constantemente esté diciendo, ay, perdón, se me salió. Si se le salió, ¿por qué cree que se le salió? De la abundancia del corazón. Ya lo oímos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Será normal que una persona que se dice cristiana, que usted la ve venir cada culto con la Biblia bajo el brazo, nunca le hable a usted de las cosas de Dios? ¿Será normal? Que cuando está usted en el momento de compartir algo de las Escrituras, de una vez empieza... El domingo pasado sucedió algo, ¿no? Todos teníamos un poquito de sueño. En las horas de la tarde estábamos ahí todos, parecíamos zombies. No sé qué pasó, si fue el almuerzo, la ensalada que hizo Margarita o qué algo. Pero sí, todos en la tarde estábamos como... ¿Sí? Pero si es algo que pasa constantemente, si es algo que todo el tiempo le está sucediendo, ¿por qué cree que es? Si justo en el momento en el que está la predicación de la palabra del Señor, usted se acuerda del chiste y está ahí. O en ese momentico se acuerda del chisme que le iba a contar otro día. Y el de al lado que no tiene carácter también se queda. ¿No? En lugar de decir, hermano, vamos escuchando la palabra del Señor. Este no es el tiempo para eso. ¿Ven? Es una persona que aparenta ser cristiano, pero sus hechos no muestran eso. No lo muestran. Y la Escritura dice, el Señor dice de manera concreta, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. O como dijo el mismo Señor, vendrán lobos rapaces vestidos de oveja. ¿Ven? Y hermano, yo debo estar muy pendiente de eso. Yo, no como pastor, sino como creyente. Primero, que yo no sea uno que está disfrazado. Y segundo, que los que están a mi lado tampoco sean personas que están disfrazadas. Como creyente, yo estoy en la obligación de mirar a mi hermano y saber si es mi hermano o no lo es. Pablo lo enseñó de una manera muy concreta. Si alguno que llamándose discípulo dice o hace diferente a lo que dice la Escritura, con el tal ni siquiera comáis. ¿Se da cuenta? Y eso es algo delicadísimo. Por eso Pablo se lo está haciendo notorio y está diciendo, mira Tito, los puros van a pensar cosas puras, pero los impuros no. Y una cosa de los impuros es que van a profesar que son creyentes, pero sus actos
su forma de hablar, su forma de decir, su forma de hacer las cosas, nos muestran que no lo son. Y si nosotros hiciéramos caso a lo que Pablo dice, apártate de ellos. Pero ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Lo contrario, ¿cierto? Me acuerdo cuando estaba allá en la iglesia en Cali con el grupo de jóvenes. Ustedes saben que yo todo el tiempo he sido una persona que me gusta tomar el pelo a los demás. Y había un chico que era muy solapado, así todo, como de esos que no matan una mosca, de esos que usted los ve y dice, crédulo que es una persona buena gente. Y este chico tenía esa característica. Estábamos hablando de algo en la clase y para él todo era nuevo. Y era como, lo aprendí hoy. ¿Sí? Esa era como su actitud. Pero un día, este jovenzuelo, en medio de una discusión tonta que teníamos, porque había una joven de la iglesia que siempre me decía lombanita, todavía me sigue diciendo lombanita, y ella se me acercaba y siempre me saludaba de beso, pero a él no. Ese día, yo no recuerdo por qué empezó la discusión, pero este joven se vino lanza en ristre contra mí. Y me dijo estas palabras. Alguien que nosotros decíamos, pero Raulito, se llama Raúl. Raulito no, es una persona totalmente calmada, se no le busca pleito a nadie. Hermano, ese día sacó las garras y se me paró al frente, empuñó sus manos y me dijo, a mí Dios me dio estas dos para defenderme y póngala como quiera. Pues yo lo miraba en ese momento y decía, yo tristemente, porque me dejé llevar por mí mismo también, y yo le miraba sus manitas y miraba las mías y pensaba en mi mente, pobrecito Raulito si yo le pongo uno de estos. Y empezó a empujarme, tanto que ya la muchacha que me decía lombanita vio que Hernando se estaba transformando. La bestia que estaba escondida estaba por salir. Y de inmediato ella se puso en el medio y le dijo, Raulito, cálmate, ¿qué te pasa? Cuando yo la vi de allá al frente, me dio pues risa de ver esa situación, salí y me fui. Pero, de no haber sido por ella en ese momento, no sé qué le habría pasado a Raulito. Hasta ese día, Raulito fue a la iglesia. Y desde esa época, nunca más supe de él. Lo que quiero decirles con esto es, esas personas que muchas veces se muestran como que son, pero que de un momento a otro explotan y muestran realmente quiénes son
son supremamente peligrosos dentro de la vida cristiana. Y yo quiero instarle a usted, mi hermano querido, a que se analice a sí mismo y piense, ¿será que de pronto usted está siendo como Raulito? De que en las circunstancias, digámoslo, correctas se está comportando como que es, pero tan pronto sale a flote una problemática X, Y o Z, muestra realmente quién es usted. Y se le olvida en ese momento su cristiandad. Y se deja llevar por su carne para hacer todo cuanto la carne le está instando que haga. Recuerde lo que dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. Sí, usted se puede enojar conmigo, yo no estoy diciendo que no. Hay algunos que se han enojado conmigo por algo que yo he dicho y tienen un problema. ¿Sí? ¿Cuál es su problema? Conténtese otra vez. ¿Sí? Ese es su problema. No espere a que yo vaya y le diga, ay, venga, arreglemos las cosas, porque si usted se ha puesto bravo conmigo por esto, puede durar bravo el resto de su vida. ¿Me hago entender? Puede durar bravo el resto de su vida. Pero si se ha puesto bravo por algo que yo dije o hice desde mi perspectiva humana, entonces sí lo vamos a arreglar. Pero mientras sea por las Escrituras, no. No espere que yo vaya y le diga, ay, eso no le pare bolas. Usted sigue haciendo las cosas como está, de ninguna manera. De ninguna manera. No lo voy a hacer. Entonces, déjeme decirle esto. Quisiera que usted se analice y piense bien si de pronto usted está diciendo que es cristiano, pero sus actos muestran que no es. Y si eso está pasando, mire lo que sigue diciendo ahí. ¿Qué es una persona que dice ser, pero no es? Mire lo que dice. Son abominables. ¿Qué es algo abominable para usted? ¿Qué es algo abominable para usted? A ver. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿No se les ocurre algo de lo que pueda ser abominable? ¿Ah? Echado. Acarece, aborrecer, odiar. Pero eso es lo que dice en el diccionario. Pero para usted, ¿qué es algo abominable? Es algo que está muy lejos de Dios, de que le agrade a Dios. Pero para usted, ¿qué significa cuando usted dice que algo es abominable para usted? ¿Qué es abominable? ¿Con un ejemplo? Como repulsivo, Repulsivo, desagradable. desagradable, algo con lo que usted quiere estar siempre, ¿cierto? Vamos a suponer, ¿se acuerdan el domingo pasado que abrieron allí la alcantarilla? Que empezó a oler todo esto por acá. Era un olor sabroso para almorzar, ¿cierto?
Era un dolor desagradable y queríamos de pronto no estar ahí. A eso es a lo que Pablo está queriendo llevarnos cuando dice que alguien que dice ser, pero con sus actos muestra que no, debe ser para usted y para mí alguien con quien no queremos estar. Alguien a quien no queremos tener a nuestro lado. Alguien a quien nos da repugnancia siquiera tenerlo cerca. ¿Me hago entender? Y la pregunta que entonces tendríamos que hacernos en esta mañana es: ¿será que nosotros estamos en esa condición con Dios? El Señor lo dijo de esta manera: ay de ti, que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y por cuanto eres tibio, me causas repulsión, me causas náuseas. Es algo que no quiero tener aquí. ¿Se acuerdan cuando nos obligaban a tomar de niños el aceite de hígado de bacalao? ¿Sí? Mis hijos se acuerdan cuando les servimos el almuerzo y es algo que a ellos les fascina, que se babean cuando lo ven. Las sardinas. ¿Qué empieza a pasar? De una vez empieza la garganta a producir una cantidad de saliva excesiva y salada. Y empieza uno así como que no quiero eso, no lo quiero cerca de mí. Y la palabra del Señor dice que una persona que profesa conocer a Dios y con sus actos lo niega es alguien repulsivo para él, es alguien que produce náusea, es algo que no quiere que esté cerca de Dios. Pero lo triste de eso es que nosotros sí queremos tener cerca a esas personas todo el tiempo. Que su comportamiento nos está mostrando que no son de Dios, pero nosotros los tenemos como los mejores amiguis. ¿Me hago entender? A eso es a lo que nosotros tenemos que prestar atención. Dice, siendo abominables y rebeldes. Miren, esa es la otra característica que tiene alguien que profesa ser de Dios, pero con sus actos lo niega. La rebeldía. ¿A qué? A la palabra de Dios. Alguien que se porta rebelde a la palabra de Dios es alguien que profesa ser cristiano, pero no lo es. Tenía un diálogo la semana pasada con una persona porque estaba hablando del día del Señor. Y es triste cómo sencillamente muchos quieren escudarse en textos bíblicos aislados, sacados de su contexto, para decir que hoy nosotros como creyentes no estamos obligados a cumplir la ley. Y dicen, no, es que la ley fue quitada. Y yo busco en toda la Escritura y digo, ¿cuándo? ¿Cuándo fue quitada la ley? Si el mismo Señor dijo, no he venido a
abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿En qué momento de la historia estas personas certifican que la ley fue quitada? Y usan un texto. Dice: tomó el acta que nos era contraria y la clavó en el madero. ¿Dónde dice eso? Sí lo dice la Biblia, pero ¿dónde dice ahí que con eso la ley fue quitada? El acta que nos era contraria era el acta de pecado, de condenación. Esa era el acta contraria que teníamos. Una norma establecida en las Escrituras que decía: todos los hombres son pecadores. Romanos 3:23 se lo dice de manera muy concreta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es el acta contraria. Y esa fue la que está clavada en el madero de la cruz. Pero ellos dicen: no, es que ahí dice. Perdón. Pero decir que allí se clavó la ley y fue quitada es una blasfemia. Total. Totalmente. Entonces, la rebeldía es una muestra de personas que dicen ser creyentes, pero que niegan con sus actos el ser. La rebeldía a la palabra. ¿Sí? Alguien me decía en estos días, también esta semana, hablando con otra persona, me hizo una pregunta a raíz de una de las reflexiones que publiqué, creo que fue el jueves. Me preguntó: hermano, ¿usted se congrega en una iglesia adventista? Le dije: no, para nada. ¿Sabía usted que los adventistas son los que creen que hay que guardar el séptimo día? Y dije: bueno, eso no lo dicen los adventistas, eso lo dice la Escritura. Y tuvimos la oportunidad de hablar un buen rato. Después terminó diciéndome: hermano, me agradó conocerte mucho. Creo lo mismo que tú. Solo quería estar seguro de si era que te lo habían enseñado o estabas convencido. Simplemente eso quería saber. Pero creemos exactamente lo mismo. Y la cuestión con esto, hermano, es: miren, la palabra de Dios no debe ser para mí, como hijo de Dios, una carga. Por el contrario. ¿Se acuerda cómo lo decía el salmista? Dulce es a mi paladar tu palabra, más dulce que la miel. ¿Se da cuenta? O sea, para mí la palabra de Dios no debe ser un plato de sopa que no me gusta. Para mí la palabra de Dios debe ser un plato apetitoso, algo que yo quiero no parar de comer nunca. Si hablamos con los niños, ellos dicen: si usted les pone al frente un plato de sopa y al lado un pote así de helado, ¿cuál creen que van a escoger? ¿Sí? Ellos no van a escoger la sopa de primera mano, sino que van a empezar y come helado, y come helado. ¿Han visto ustedes algún niño alguna vez que diga: ya no quiero más helado? ¿Cierto que no? Pues están vomitando.
No, eso no pasa. Pero muchas veces vamos a encontrar a personas con la palabra que van a decir, ay no, pero es que es muy exagerado. Todo el día estar leyendo la Biblia, no. Pero usted puede estar todo el día viendo televisión y no dice, ay no. ¿Cierto? O puede estar todo el día escuchando música y no llega un momento en el que usted diga, ay, no, ya no quiero más, quiero estar en silencio. No, ahí sigue. Y más si es de la que le gusta. ¿Ve? La palabra del Señor debería ser así para nosotros. Y un verdadero hijo de Dios no va a ir en contra de la palabra de Dios. No se va a rebeldizar a ella. El pueblo de Israel nos muestra un pequeño brochazo de lo que es tomar en cuenta la palabra de Dios. Cuando llegó Moisés con las tablas de la ley y se las leyó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan qué fue lo que ellos dijeron? Todo lo que Jehová Dios ha mandado, haremos. Ellos lo dijeron. Pero no había pasado un día y ya la estaban quebrantando. Un día no había pasado y ya estaban yendo en contra de ella. Entonces des en cuenta que una persona rebelde siempre estará buscando la excusa para ir en contra de la palabra de Dios, olvidando ciertamente que dice toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Toda. Entonces, yo tengo que revisar con mis amiguis si están siendo rebeldes a la palabra de Dios. Porque si mi amiguis está siendo rebelde a la palabra de Dios, entonces está siendo uno de los que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Y somos nosotros, cada uno de nosotros, los que tenemos que estar en pro de revisarnos. ¿Para qué? Para que el enemigo huya de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo lo resistimos? Una palabra. Pero si alguien viene y le dice a usted, ¿por qué no me da un consejo? Y usted de una vez busca la Biblia y dice, no, pero un consejo suyo, no en la Biblia. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? A usted inmediatamente le da pena y dice, bueno, pues yo creo que... No, yo le voy a decir, si no quieres que te aconseje con la palabra de Dios, no recibirás ningún consejo mío. Adiós. Así es sencillo. Porque es que yo no puedo aconsejar de otra manera. Ahí está la Escritura y esa es la que es norma para usted y para mí todo el tiempo. Entonces, ¿por qué algunos mejor no me buscan para que les dé consejo? ¿Se dan cuenta? Hay algunos que nunca se han acercado a mí a decirme, pastor, ¿usted qué piensa de tal cosa? Nunca. ¿Y por qué es? ¿Se han puesto a pensar? Porque confrontarse con la palabra es duro. Lo dijeron los discípulos.
Cuando el Señor les empezó a decir sobre el adulterio, ellos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Sabe quién la puede llevar? El Hijo de Dios. Aquel para quien la palabra de Dios es una delicia. Aquel para quien la palabra de Dios es una lámpara que alumbra el camino. Y puede decir como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Me hago entender? Entonces, hermano, mire, hemos dicho que los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, son personas que producen náusea, son personas que producen repudio, son abominables, pero también son rebeldes. Y es aquí donde usted y yo tenemos que mirarnos al espejo de la palabra y preguntarnos: ¿será que yo he estado siendo rebelde a la palabra? ¿Será que he estado siendo rebelde a la palabra? Y si usted ha estado siendo rebelde a la palabra, pídele al Señor empezar a ser obediente. Pídale al Señor que a partir de hoy usted pueda decir: Señor, reconozco que he sido una persona rebelde a tu palabra. Ayúdame a no serlo más. Porque miren la siguiente cosa que dice. Solamente un brochacito ahí para lo que viene la semana próxima. Reprobados. Piensen en esa palabra. Reprobados. Que el Señor nos ayude a usted y a mí a no mostrarnos como creyentes sin serlo. Que el Señor nos ayude a usted y a mí a no ser abominables, y que el Señor nos ayude a no ser rebeldes a su palabra. Vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites darnos cuenta a través de tu palabra cuán necesario es para nosotros estarnos revisando todo el tiempo con tu misma palabra para no ir en contra de ella, para no ser rebeldes, para no estar mostrándonos como que somos cuando no somos nada. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos insta a vivir una vida pura, una vida que te agrade a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos rogarte para que quites de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestros labios, todo aquello que te desagrada, y que nuestras palabras sean sazonadas con la sal de tu palabra, que nuestros pensamientos sean limpiados por tu sangre maravillosa, que nuestros deseos también sean quitadas de nosotros, esas concupiscencias, y que podamos todo el tiempo desear agradarte a ti, Señor. Que lo único que importe para nosotros sea que tu nombre sea glorificado por nuestro actuar, por nuestro hablar, por nuestro pensar. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Como dice tu palabra, nuestro espíritu está dispuesto porque tú lo has dispuesto así. Eres tú quien se encargó de darle la disposición. Pero tristemente esta carne sigue siendo débil.
y muchas veces nos dejamos llevar por ella. Ayúdanos, Señor, a pelear duramente como ella, como dice Pablo, a ponerla en servidumbre de tal forma que tu nombre sea glorificado todo el tiempo en nuestros miembros corporales cada día. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y pedimos para que no seamos falsos, para que no seamos de los que muestran que son sin serlo, sino para que se note en nosotros que somos tus hijos todo el tiempo. Muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.